26, 31 al 34. Recuerden que estamos viendo los sinópticos. Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Son los evangelios sinópticos. Y es un evento muy especial, muy particular lo que va a pasar acá. Ya más o menos están entendiendo, pues obviamente escucharon la lectura de Marcos. Mateo 26, 31 al 34 dice: Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Existen variantes en los evangelios, variantes. Yo les llamo así. No existe contradicciones, no existen errores, solo son puntos de vista y visiones de los diferentes evangelistas, y fue así como escribieron. Existen variantes, y una variante la acabamos de ver. Escucharon la lectura de Marcos y ahora vemos la lectura de Mateo, y en Marcos existen las palabras del Señor Jesús diciendo: Antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y precisamente en el pasaje de Marcos no es un decir cualquiera, sí, suceden los dos cantos del gallo, que se entienden por los cantos del gallo más bien toques de trompeta, solo que así se le llamaba, canto de gallo. Eran unos toques de trompeta que lo que hacían era anunciar el cambio de guardia. Eso era lo que hacía. Anunciaban el cambio de guardia. Los guardias romanos tenían estos toques de trompeta que lo que hacían era: bueno, ya le toca a los siguientes, vayan a tomar su guardia, ya los que estaban de guardia pueden ir a descansar. Básicamente eso. Era la señal, nada más, y el Señor lo utiliza en ese sentido. Bien, ¿qué sucede acá? El Señor predice que el apóstol Pedro iba a negarlo, directamente a negarlo. Predice con respecto a sus demás discípulos, y estamos hablando del final de la cena del Señor. Ya vimos la cena del Señor y ahora estamos viendo el final de la cena del Señor. El Señor les predice: todos ustedes se van a escandalizar, todos ustedes se van a dejar, me van a dejar, todos ustedes se van a apartar y se van a ir a esconder. Y ellos empiezan a decir: no, Señor, por supuesto que no, Señor. Y por supuesto surge el discípulo Pedro, el gran apóstol, o el que se convierte más adelante en el gran apóstol Pedro. Y conocemos muy bien la historia, pero toda esta historia empieza con esto. De hecho, voy a irme saltando, tal vez no esta semana, tal vez voy a dedicarle 2 semanas, 2 predicaciones a esto, precisamente porque hay varios pasajes y hay que irse saltando los eventos en la vida del Señor en este tiempo en donde Él es arrestado, juzgado supuestamente, por supuesto torturado, e incluso muere, y después también en la resurrección. Vamos a irnos saltando, pero no los eventos de Jesús, sino solamente los tiempos que sucedieron, porque vamos a ver este conflicto del apóstol Pedro. Y quiero decirlo de una vez para que empiecen a meditar y empecemos a aplicarlo a nosotros mismos, como cristianos, como creyentes en el Señor. Tomen en cuenta, hermanos, la salvación conforme a la Biblia, conforme a la Escritura, conforme a los evangelistas, conforme al mensaje del Señor Jesucristo y conforme a sus apóstoles. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. No es una imposición, no es un pago. Nosotros no le compramos a Dios la salvación, nosotros no nos estamos ganando la salvación. Solamente hubo uno que ganó la salvación, y ese es Cristo, y no la ganó para él. Él ya era hijo de Dios, él era hijo del Padre Celestial. Él vino a esta tierra para poder ganar la salvación por medio de su pureza, por medio de su esencia. Él era el Hijo de Dios, el creador de todas las cosas. Por él y para él fueron hechas todas las cosas, y es debido a su sacrificio que se logra ganar la salvación. Es decir, él gana la salvación.
Y esta salvación que Él gana en su cruz, Él la gana para nosotros. La gana para nosotros y la gana y está disponible para cualquiera del mundo, para cualquier persona. Cualquier persona puede recibir esa salvación. Cualquier persona puede pedir esa salvación. Cualquier persona puede alcanzar esa salvación. No necesita muchos estudios, no necesita mucho dinero, no necesita mucho conocimiento, no necesita ir a la mejor iglesia, no necesita estar en la iglesia de los apóstoles del Señor Jesús. Lo que necesita es fe, fe, confianza. Y por eso dije hace un momento, es un regalo. Es un regalo. Jesús de Nazaret, en la cruz del Calvario, derrama su sangre y con eso Él gana una salvación gratuita, perpetua y sin ninguna atadura para cualquiera que quiera recibirlo. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Y eso es lo que pasa con los regalos. Los regalos no son obligatorios. Los regalos no se dan y se entregan a modo de obligación. Si yo le quiero dar un regalo a alguien, esa persona no tiene ninguna obligación de recibirlo. Y yo tampoco tengo obligación de darlo. Dios no tiene ninguna obligación de dar la salvación. Él quiso dar la salvación. Él quiso entregarle la salvación. Él quiso hacer, por medio de su Hijo Jesucristo, una salvación completamente gratis. Un regalo. ¿Y cuál es el propósito de los regalos? Todos acá hemos dado regalos o hemos recibido regalos. ¿Cuál es el propósito? Agradar, no pagar. Tocar el corazón, decirle a alguna persona, me agradas, eres importante para mí. Eso es lo que ha hecho Dios. Eso es lo que ha hecho Dios con la salvación, por supuesto. Muy probablemente algunos han escuchado sobre las religiones y que hay que ganar la salvación y que tiene que hacer esto, esto y esto para poder ganar la salvación. Tienes que seguir estas tradiciones para ganar la salvación. Eso no es la Biblia. Eso no es lo que Dios dice. Eso no es lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo entregó toda su sangre para ofrecerle a usted y a mí una salvación completamente gratis. Completamente gratis. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con el mundo? El problema con el mundo, con todos los seres humanos, capítulo 2, versículo 2 de Primera de Juan, escribe el apóstol Juan que la sangre del Señor Jesucristo es la propiciación para todos nuestros pecados y no solamente para los nuestros, sino para los del mundo entero. Los pecados de todo el mundo entero ya tienen propiciación. Eso quiere decir, ya tienen su cancelación, ya tienen su pago. Cristo Jesús ya hizo el pago, ya canceló esos pecados. ¿Y por qué todo el mundo entero no viene a Cristo? ¿Por qué la gente no busca a Dios? Dice el Señor Jesucristo, capítulo 3 de Juan. Esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y regresemos a la cuestión del regalo. Entonces, la luz vino al mundo a darle la luz, a darle la vida a las personas a modo de regalo. Es un regalo que le da al mundo Dios. El apóstol Pablo le llama en Romanos la justificación de Dios. La justicia de Dios vino al mundo. La justicia que el hombre puede recibir, cualquier hombre puede recibir, solamente hay una. Es la justicia de Dios y esta viene por medio de su Hijo Jesucristo. Pero el mundo amó las tinieblas más que la luz. El mundo rechaza esa salvación. El mundo rechaza ese regalo. Dice, no, 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 yo me quiero salvar. Yo tengo que salvarme, yo tengo que hacer cosas buenas. No, Dios dice, no, es un regalo, te estoy ofreciendo un regalo. La sangre de mi hijo
te limpia completamente y Él te justifica. Le he quitado a Él su justicia para dártela a ti y te puedo hacer a ti justicia de Dios completamente. Justicia de Dios en Cristo Jesús. Capítulo 5 de Segunda de Corintios. Pero no, dice el hombre. No, voy a seguir tradiciones. Y con las tradiciones me voy a salvar. Pero si yo ya tomé tus pecados y los cargué en mi Hijo Jesucristo. No, no, voy a seguir cancelando pecados. Mi hijo ya los canceló. No, no voy a seguir cancelando pecados. Voy a tratar de hacer lo bueno. No puedes. No eres bueno. Lo dice el apóstol Pablo, capítulo 3 de Romanos. No eres bueno. Por las obras de la ley ningún ser humano se puede justificar. Lo dice, capítulo 3 de Romanos. Por las obras de la ley ningún ser humano se puede justificar a sí mismo. Además dice en ese pasaje, Dios vio entre los hijos de los hombres, ¿quién hiciera lo uno? ¿Quién hiciera lo bueno? Perdón. Vio entre los hijos de los hombres tratar de encontrar a uno. Y Dios buscó entre todas las personas, entre todos los seres humanos, entre todas las generaciones, entre todas las épocas, ¿quién hiciera, al menos uno, que hiciera lo bueno? ¿Y a cuántos encontró? ¿A cuántos? Ni siquiera a uno, ni siquiera a uno. Alguno podría decir, bueno, pero hubo grandes hombres de Dios, David, Abraham. Abraham era justo, era perfecto, era impecable Abraham. Echó a un su hijo, lo echó al desierto, lo sacó de su casa. David era justo, David era bueno. Ya sabemos, él no. Adulteró, tuvo un hijo ilegítimo. Por salvar al hijo ilegítimo y a la mujer con la que había adulterado, asesinó, mandó a asesinar al esposo de esa mujer y ese hombre era siervo de Dios y él lo asesinó deliberadamente. ¿Era justo? ¿Era bueno? Hasta Job, ese gran hombre de Dios, ese hombre que todo el tiempo hacía sacrificios para poder obtener el perdón incluso de sus mismos hijos. Él decía, tal vez mis hijos han ofendido a Dios, así que voy a hacer sacrificios. Qué gran hombre de Dios. Qué dignidad, qué gran honor. Pero él mismo dijo una vez, yo soy perfecto. Yo no he pecado. Soberbio, engreído. No hay ni un solo hombre justo, por lo tanto no hay ni un solo hombre que pueda salvarse a sí mismo. Solamente existe un medio. Solamente existe una justificación de Dios. Solamente existe una forma y ese es en Cristo Jesús, que murió. Él sí. Él es el único hombre puro, el único hombre perfecto. Recibió revelación del mismo cielo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo yo complacencia, dijo Dios. Eso no lo dijo de David, eso no lo dijo de Abraham, eso no lo dijo de ninguno de los profetas, solamente de Cristo Jesús, para señalarlo a él como el único hombre justo, pero que también era Dios, era el Hijo de Dios, y él trajo la salvación, la única salvación para el ser humano. Y por eso es que el Señor Jesucristo hace todas las señales, hizo todos los milagros, hizo todas las maravillas y su gran predicación hablaba sobre eso. Para que tú, oh hombre, entiendas que solamente en Él puedes poner tu confianza y que solamente Él merece tu fe. No sé en qué piensa cada quien, no sé en qué cree cada quien, pero hay quienes ponen su confianza en aquellos grandes santos, a quienes ponen su confianza en aquellos grandes predicadores, a quienes ponen su confianza en gente como Buda, un gran meditador. Meditó tanto que se acordó que había sido una lagartija, un perro, un caballo, un mono, algunas veces, decía él. Eso fue lo que él descubrió en toda su meditación. Pero Cristo Jesús trajo el carácter de Dios a esta vida.
El amor ágape, el amor perfecto. Él lo expresó completamente. ¿Sabe cómo? Muriendo por usted. Y usted no se lo pidió, yo no se lo pedí, ninguno acá se lo pedimos. Ninguno le pedimos que muriera por nosotros. Él lo quiso hacer. Él quiso entregar su vida. Él quiso rendirse. Él quiso servirle a usted y a mí, a todos nosotros, de la mejor forma que jamás alguien haya servido a otra persona. Voy a poner mi vida por ti. Las cosas malas que tú hiciste, yo las voy a cargar. El castigo que tú mereces, yo lo voy a recibir. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Y estaba a punto de suceder todo eso. Estaba a punto de recibir todo eso, de vivir todo eso. Apenas salen de la cena, de la última cena, y el Señor ya empieza a entristecerse, empieza a tener problemas y solamente les habla eso a sus discípulos. Pero sus discípulos no entendieron, no entendían. ¿Qué es lo que pide el Señor? ¿Qué es lo que pide Dios para recibir ese regalo de salvación? Una cosa, fe. De la misma manera que con un regalo, usted recibe regalos de las personas en quien confía. Si usted no confía en esa persona, usted no va a recibir el regalo. Una persona que en quien no confía, usted no sabe si le va a regalar veneno, si le va a regalar una bomba. Usted no sabe. Usted va a recibir un regalo y va a tener agradecimiento y va a tener afecto de una persona en quien confía. Y eso es la fe. De eso se trata la fe y es uno de los mejores símbolos de la fe. Nosotros los hermanos en Cristo, los creyentes de esta iglesia, estamos aquí, en esta iglesia, solamente por una razón, porque hemos creído en ese regalo precioso que nos ha dado el Hijo de Dios. Él entregó su vida por nosotros, la puso, se sacrificó, Él es nuestro sustituto, sufrió nuestro castigo, sufrió nuestro pecado, lo recibió todo, lo cargó todo y lo pagó todo, lo canceló. Nosotros no estamos en esta iglesia cancelando pecados. Nosotros no estamos en esta iglesia luchando para mejorar, a ver si logramos salvarnos. Nosotros creemos en el regalo precioso de Cristo, confiamos en Dios y confiamos en su palabra y sabemos que la salvación es un regalo de Él y nosotros hemos confiado en Él. Nosotros hemos confiado en eso y por eso recibimos esa salvación. ¿Y por qué predicamos? Predicamos de eso. A quien quiera recibirlo, es libre. Quien quiera obtener, es para usted. Si usted no tiene ese regalo, el Señor se lo está ofreciendo. El punto es si usted cree. El punto es si usted confía en Dios o confía más en lo que le dicen los hombres. Confía más en las tradiciones, confía más en las imágenes. ¿En qué confía? ¿En dónde usted decide poner su confianza? De eso es el Evangelio. De eso se trata la salvación. ¿En dónde usted decide poner su confianza? Nosotros la hemos puesto en nuestro Señor. Y es lo que llamamos fe. Recibimos ese regalo y tenemos toda confianza y toda seguridad, de tal manera que Dios incluso nos ha hecho hijos de Dios, nos ha hecho nacer de nuevo. Pero eso es para más adelante. Ahora aquí vemos a Pedro. Pedro es un hombre que ha recibido ese regalo. Pedro, el apóstol Pedro es un hombre que ha creído en el Hijo de Dios, que ha creído en el Señor Jesucristo y es un hombre con fe. Hay muchas situaciones, muchas discrepancias, muchos pensamientos sobre este gran apóstol, sobre este discípulo de Cristo y especialmente este evento. Que el apóstol Pedro fue muy malo porque aquí negó a Cristo. Que no le negó, medio le negó, en realidad no hay que echarle tanta tierra a Pedro. Hay diferentes posturas. Lo importante es aprender. Lo importante es entender. Y lo que quería decirles, hermanos, vital, elemental, es que siendo que nosotros hemos recibido la salvación de gratis, y este regalo lo hemos recibido por causa de la fe o a causa de la fe,
nuestra fe va a ser probada. Y ese es el problema. Y no va a ser probada aquí, va a ser probada afuera, en su casa, en su trabajo, en sus estudios, en sus actitudes, en su honor, en su dignidad, en su obediencia a Cristo. Ahí va a ser probado. Y Dios quiere probar su fe. Dios quiere saber si de verdad cree. Eso no es solamente para ver si. No, no es solamente eso. Él prueba la fe para perfeccionarla. ¿Y quién mejor que el apóstol Pedro para que nos diga eso? El apóstol Pedro más adelante en sus cartas dice, nuestra fe es como el oro. Nuestra fe es como el oro. El oro, aunque perecedero, se prueba con fuego para purificarlo, para utilizarlo, para quitarle todas las cosas que no sirven, para quitarle todas las cosas que son malas, que son incorrectas. Allí está la fe, pero es una fe, llamémosle así, en bruto, al igual que el oro, está en bruto. Hay que perfeccionarlo. Hay que tomar esa fe y hay que meterla en el fuego. Hay que tomar esa fe y hay que hacerla más fuerte. Dice entonces el apóstol Pedro, esto es para que nuestra fe más adelante, cuando nos presentemos delante del Señor, sea hallada en alabanza y en honra. Para que sea algo fuerte, para que sea algo digno. Eso es lo que nos enseña el apóstol acá. Así que dejemos de ver al apóstol Pedro como, el apóstol Pedro qué malvado, cómo cayó. ¿Y cuántas veces ha caído usted? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Cristo? ¿Cuántas veces nos hemos desinteresado? El Señor me llama, el Señor me dice, el Señor quiere que trabaje, el Señor quiere que le sirva. Yo no lo quiero hacer. Es ahí donde tenemos que ver el ejemplo. Y es para eso que sirven los ejemplos bíblicos. Dejemos de señalar, empecemos a señalarnos a nosotros. ¿Alguna vez he recibido la fe? ¿Alguna vez me he atrevido a confiar? Eso es lo que quiere Dios, que confiemos. Y eso es fe. Confiar en Él. Confiar en lo que Él me dice, confiar en lo que Él quiere, confiar en lo que Él quiere hacer de mi vida. Los discípulos no entendieron eso, por eso ellos se sintieron mal. Cuando el Señor les dice, ustedes se van a escandalizar y todos me van a dejar. No, Señor, eso nunca va a pasar. ¿Quién sabía más? ¿Cristo o los discípulos? Había una razón. Era necesario. Estaba profetizado. El Señor les habla sobre la profecía. ¿Qué dice la profecía? Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esto tiene que pasar. Primera falla, primer error. Y es un error que nosotros cometemos casi comúnmente. Primer error. No confiamos en lo que Dios dice. Confío un poco. Confío en el Señor en cuanto a la salvación, pero en cuanto a otras cosas, yo ahí sí no confío. Ahí sí lo tengo que hacer yo. Ahí sí no meto a Dios en mi vida. ¿Qué tanto mete a Dios en su vida? No le estoy diciendo que Dios le diga qué hacer cada día y cada instante. Eso no va a pasar. Pero ¿qué dice Dios que tiene que hacer usted en su trabajo? ¿Qué dice Dios que tiene que hacer usted en su estudio? ¿Qué dice Dios que tiene que hacer usted en su vida? ¿Lo toma en cuenta? ¿Lo oye? ¿Lo obedece? ¿No mucho? Ahí está la primera falla. Esta no es una falla con respecto a la salvación, es una falla con respecto a nuestro diario vivir. Y es una falla que nos hace caer. Es una falla que nos hace fallarle a Dios. Sí, Señor, creo con respecto a la salvación, eso sí lo creo a capa y espada.
Eso sí, nadie me lo quita. Pero de que me voy a sanar, como que no mucho. No creo que me vaya a sanar o creo que me voy a sanar, pero no creo que tengo que estar en la iglesia, que tengo que pertenecer a la iglesia, ser miembro de iglesia, que tengo que leer la Biblia. No, eso no lo creo. ¿Tengo que leer la Biblia para ganar la salvación? No, eso no dice la Biblia. Tengo que leer la Biblia porque ahí está el testimonio de el Hijo de Dios, la vida eterna. Ahí está. Las Escrituras dan testimonio del Señor Jesucristo. Por eso es que la Biblia tiene vida y da la vida, confiere vida. No por ella, porque ahí está el Hijo de Dios, el que tiene vida en sí mismo. Y ahí usted lo va a encontrar. Buscarlo por la fe. Pero fallamos, fallamos. Las Escrituras tienen la vida eterna y yo lo sé, pero no la leo porque es más importante el trabajo, las distracciones, ¿no? Es más importante hacer aquellas cosas que me divierten, es más importante hacer aquellas cosas que me distraen, pero no me interesa hacer aquellas cosas que tienen que ver con la vida eterna y con la salvación de mi alma y con la salvación de mi familia, de las personas que yo más quiero. Es más interesante entretenerse. Ahí está la falta de fe, falta de confianza. Dios dice las cosas y no le creemos. Es por eso que muchos llegan a ese paso final. Van fallando las pruebas, van alejándose cada vez más. Tome en cuenta, el problema no es de Dios, el problema es usted. Y el problema no es que Dios no le diga las cosas, Dios ya se lo dijo, lo que pasa es que no le cree. Y no va caminando, no va caminando en fe. Cada día hay que caminar en fe. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo es mi carácter? ¿Qué ha hecho Él de mí? Le creemos a Dios unas cosas y otras cosas no le creemos. Este es un gran apóstol. El apóstol Pedro fue magnífico. Todavía recuerdo y resuena y se los quiero recordar. Ese gran momento cuando el apóstol Pedro fue llamado, cuando recibe su llamamiento. Y se recuerdan, estuvieron toda la noche tratando de pescar y no encontraron. Estos hombres eran pescadores expertos, excelentes. Toda la noche estaban ahí en el mar de Galilea, felices de la vida, queriendo pescar. Terminó la noche y ya no estaban tan felices, porque no hallaron ni un solo pescado. Ellos conocían muy bien dónde estaban los bancos de peces. Ellos conocían dónde estaban, cómo estaban los niveles del lago, en donde había más peces debido a lo profundo. Lo sabía perfectamente. Pero ese día cuando llega Jesús y cuando Jesús va al encuentro con él, y el Señor se da cuenta de su necesidad, el Señor comprende sus necesidades, el Señor sabe lo que le hace falta. Y le dice al apóstol Pedro, llévame, vamos, me subo a tu barca y vamos, vamos. Yo te digo hasta dónde. Bueno, dijo Pedro, voy a obedecer. Tú decides qué es lo que quieres. Y cuando llegaron al punto donde dice el Señor Jesucristo, aquí, alto, deténganse, aquí, echa tu red. ¿Se recuerda? Es un pasaje muy bello. Es la esencia de la fe. Un pasaje maravilloso. Echa tu red. Pedro empieza a usar la mente como cualquiera de todos nosotros. Pedro empieza a hablar como cualquiera lo haría. Señor, yo soy un pescador experto. Estuvimos toda la noche tratando de pescar. Mira, aquí estamos todos nosotros, toda esta gran compañía de pescadores. El Señor no dice nada. Y Pedro solamente se queda contemplando al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo viéndolo, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a creer?
¿Vas a creer en mí? ¿Vas a confiar? Y la reacción y las palabras de Pedro es algo que debe estar siempre en nuestra mente. El apóstol dice, pero por tu palabra echaré la red. Voy a confiar en lo que tú dices, voy a dejar de confiar en lo que yo sé. Voy a confiar en lo que tú me estás hablando, voy a confiar en tu poder, voy a confiar en lo que tú has predicado, voy a confiar en lo que tú me has dicho. Y lo que voy a hacer es dejar de confiar en toda mi experiencia, en toda mi vida, en todo lo que me dice este mundo, en todo lo que me dijeron mis padres, que probablemente son los que le enseñaron a pescar, en lo que me dijeron todos. Y solamente voy a confiar en lo que tú me has dicho y voy a echarle red. Ese es el momento en que el apóstol Pedro es atrapado, es el momento donde él recibe su milagro, donde recibe el testimonio del Hijo de Dios. Él echa la red y empiezan a salir este montón de peces, una gran cantidad, de tal manera que ya ni siquiera podían sacar la red de hacia la barca. Llaman a los demás, vengan, aquí hay demasiados peces, ayúdennos. Y ahí se da cuenta que la palabra de Cristo tiene poder, que la palabra de Cristo es más confiable que lo que diga el hombre, que lo que piense el hombre, que lo que piense cualquiera. Y es entonces donde Pedro tiene temor, se humilla ante el Señor. Señor, aléjate, yo soy pecador. Estaba reconociendo el poder de Cristo, estaba reconociendo su naturaleza, y eso es lo que hace la fe. Eso es lo que hace la confianza cuando nos atrevemos a confiar en Cristo. Cuando nos atrevemos a confiar en el Señor, en el verdadero Jesucristo, no uno crucificado, no uno niño, no uno pequeño, no uno raro, no uno extraño, no una imagen, sino aquel que está sentado a la diestra del Padre Celestial y sigue haciendo milagros. Para aquellos, para aquellos que dicen, en tu nombre, echaré la red. Pero al apóstol se le fue olvidando esa fe de ese momento. Y así somos a veces. Hay momentos en donde confiamos mucho en el Señor Jesucristo y hay momentos que empezamos a divagar. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Yo no sé, tal vez hay algunos que están dudando sobre su salvación. ¿Será verdad? ¿Será cierto? Solamente tengo que poner mi confianza en el Señor. Yo le llamaría la atención. ¿Cómo está su diario vivir? ¿Cómo está su confianza en el Señor? ¿Qué tanto duda de Él? Sí, yo creo en el Señor sobre esto, pero sobre estas cosas no. No le estoy diciendo que le diga a Dios qué tiene que hacer, sino que confíe en el Señor, en lo que Él está haciendo en su vida. ¿Está confiando? Y confía en el Señor Jesucristo para todo. Y confía en el Señor Jesucristo para lo que le manda, lo que le ordena. ¿Se dan cuenta, hermanos? La fe es muy importante. Y la fe es muy compleja. Y la fe es muy delicada. Muchas personas han dejado de confiar en el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque se han apartado de una iglesia local. Y ya. Hace varios meses, creo que fue el año pasado o el año antepasado, no recuerdo, pero les dije, una persona toda su vida estuvo en la iglesia como miembro de la iglesia, se alejó, se apartó y en un año ya era ateo. Ateo. De una vez. No es que la iglesia salve, no, la iglesia no salva. La iglesia colabora en mantener fuerte la fe. La palabra de Dios mantiene fuerte la fe. La oración, más adelante la veremos, creo que hoy no,
pero más adelante la veremos. La oración es vital. ¿Qué tanto está orando? ¿Cómo está su oración? ¿Cómo está su vida diaria? ¿Cómo está su servicio y su perseverar en la obra de Cristo? Lo que pasa con esto es que este no es un templo de salvación, no es una iglesia de salvación, esta es la obra de Cristo, los negocios del Señor. Aquí viene la gente a escuchar la palabra del Señor Jesucristo y ese regalo glorioso que tiene para ustedes. ¿Estoy sirviendo? Los discípulos no entendían la obra de Dios. El Señor les decía, estas son las profecías, y ellos no entendían, ellos solo veían desde su propia perspectiva. En Lucas 22:31 es un pasaje muy interesante y con eso voy a terminar. Una sentencia a este apóstol, un llamado, ten cuidado. Lucas 22:31 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Eso es lo que hace la prueba de la fe. Cuando nuestra fe es probada, es como que estamos siendo zarandeados. La idea del zarandear el trigo es para poder separar el grano. Y entonces hay que sacudirlo con mucha fuerza. Así va a ser zarandeado, Simón. Así va a ser tomado, Simón. Así va a ser sacudida su fe. Pero me llama mucho la atención los nombres que utiliza el Señor. Perdón, el nombre. Lo repite dos veces. Y lo repite dos veces para llamarle la atención. Su verdadero nombre o su nombre de nacimiento. Dijo también el Señor, Simón, Simón. ¿Se recuerdan? ¿Qué significa Simón? El Señor Jesucristo le llamaba Pedro. El apóstol Pablo le llamaba Cefas. Yo sé, hermanos, que son tanto cansado. Tengo unos cuantos minutos. No es mi culpa. El servicio se extendió. Así que no es mi culpa. No se cansen todavía. O al menos no me echen a mí la culpa. Simón, Simón, ¿qué significa? Simón significa caña hueca. Y es por eso que el Señor le cambia el nombre. Es por eso que el Señor le da el nombre. No, no, no. Tú ya no vas a ser caña hueca. Tú ya no vas a ser Simón. Tú vas a ser Pedro. Y Pedro significa roca, roca maciza. Es en eso en lo que yo te voy a convertir, pero para poder convertirte en Pedro, vas a tener que dejar de ser Simón. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Alguna vez se ha sentido zarandeado? A veces los problemas de la vida nos zarandean, ¿sí? A veces las pérdidas, las enfermedades, el pecado, no digamos, la maldad, zarandea nuestra fe. ¿De verdad soy creyente? ¿De verdad la presencia de Dios está en mi vida? ¿De verdad soy hijo de Dios? Tal vez usted es como Simón. En ese momento es como Simón. Todavía no tiene el sustento. Todavía no ha aprendido a dar los pasos. Todavía le hace falta. Y el Señor lo que quiere es fortalecer su fe, convertirle en ese Pedro, convertirle en como una montaña, como una roca, algo que no se mueve. Y por eso necesita zarandearle. ¿Se da cuenta? Dios no se ha apartado de su vida. Dios sigue ahí. Y Dios sigue llamándole. Dios sigue buscándole. Este versículo termina con el versículo 32, que dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ciertamente no nos da el tiempo para seguir adelante, pero con esto esto es lo que les quiero dejar, hermanos.
Por alguna u otra razón, todos nosotros somos zarandeados. Zarandeados. Es como si trataran de darnos en la raíz y dejarnos ahí destruidos para que nos sequemos. A veces las enfermedades son demasiado fuertes, a veces los problemas económicos, la violencia, la muerte que está en este mundo es demasiado grave. Es porque Dios nos está zarandeando. Dios nos está sacudiendo. Dios está fortaleciendo nuestra fe. Y quiere saber si voy a pagar todas las cosas. Es decir, si voy a dejar de oír al mundo, si voy a dejar de oír a los médicos, si voy a dejar de oír mi dolor, si voy a dejar de oír mi cuerpo, si voy a dejar de oír la muerte, si voy a dejar de oír al diablo y solamente lo voy a escuchar a Él. Solamente lo voy a escuchar a Él. Solamente lo voy a seguir a Él. El apóstol Pedro, ya cuando veamos los hechos, los eventos, nos vamos a dar cuenta de eso. Va a tener que entrar en esa encrucijada, en ese doble camino, en ese punto de decisión. Y es ahí donde tenemos que ponernos todos nosotros, porque todos nosotros, nuestra fe, ¿está siendo probada o será aprobada? La salvación ahí está, la salvación es gratuita. Mantener la fe es lo difícil. Mantener la fe es en donde todos fallan. Pero regresemos a ser como el Pedro de antes, el Pedro del principio. En tu nombre yo voy a creer, en tu nombre voy a confiar. Lo que tú quieres que yo haga, yo lo voy a hacer. Lo que tú me digas, yo lo voy a cumplir. Esa es la fe. Muchas veces el Señor quiere que regresemos a esa fe, a esa confianza, a esa seguridad. ¿Lo está haciendo? ¿Lo está cumpliendo? Queda en cada corazón. Hermano.